Buenos días, bendiciones. Les saluda a su amigo de Abogados Cristianos, el doctor Walter Antonio Palma González. Es un placer para mí transmitirles y asesorarles un poquito acerca del tema de las pensiones alimenticias en México. En este rubro tocaremos esta pensión que ha estado muy en boga en los últimos años. Es acerca de la pensión compensatoria, y es que muchas personas tienen divergencias, incluso no entienden muy bien qué trata esta pensión, no distinguen las diferencias que existen entre la pensión compensatoria y la pensión de alimentos, y es ahí uno de los puntos cruciales a la hora de demandar la pensión. Si nosotros tenemos acceso a una pensión alimenticia o a una pensión compensatoria. Muy bien, antes de abordar el tema, debemos destacar que existen dos partes fundamentales en un juicio de pensión alimenticia. Esas dos partes fundamentales en un juicio de pensión alimenticia lo son el deudor alimentario y los acreedores alimentarios. Los acreedores alimentarios, según el Código Civil, establecen que son aquellos que tienen la necesidad y el derecho de recibir los alimentos, mientras que el deudor alimentario es aquel que tiene la obligación de proporcionar los alimentos, y también es aquella persona que tiene un vínculo jurídico o un nexo causal con los acreedores alimentarios. Ese nexo causal puede derivarse de un matrimonio de concubinato o incluso a través de la filial, es decir, entre hijos y padres e hijos. Entonces ahí tenemos algo muy radical que tenemos que tener en cuenta a la hora de demandar alimentos. Los alimentos solamente pueden ser demandados por la esposa, la concubina, los hijos del concubinato o los hijos del matrimonio. Y en este aspecto, una vez que hemos aclarado esta circunstancia, entremos de lleno al tema que nos ocupa el día de hoy. Existen muchas divergencias y muchas personas que no entienden qué es la pensión compensatoria y qué es la pensión alimenticia. La pensión alimenticia casi no tenemos problema en ello, porque la mayoría de las entidades de la República Mexicana establecen en su Código Civil para cada entidad de la República Mexicana que la pensión alimenticia tienen derecho, como acabo de decirles anteriormente, la esposa, la concubina, los hijos del matrimonio, los hijos del concubinato, y no se establece en sí una distinción especial para este aspecto de la pensión alimenticia. Sin embargo, no debemos soslayar que existe la pensión compensatoria. La pensión compensatoria única y exclusivamente se demanda o se exige su cumplimiento a través de un juicio de pensión para los efectos de aquella persona, esposa o concubina, que ha vivido en unión civil o unión de hecho con el esposo o con el concubino y se ha dedicado preponderantemente a las labores del hogar, o incluso ha tenido doble jornada laboral. ¿Cuál es la doble jornada laboral? La doble jornada laboral es cuando una mujer se dedica a las cuestiones de la casa, pero también se dedica a trabajar en un empleo. Entonces esa persona tiene una doble jornada, y a este aspecto tenemos algo muy importante. El acreedor alimentario, en este caso la concubina o la esposa, tiene derecho a que se le pague la remuneración por los años que ha vivido en concubinato y en matrimonio con el deudor alimentario. Tiene esa capacidad y ese derecho para exigir en una demanda de alimentos la pensión compensatoria. ¿Cuándo puede ser que podamos demandar la pensión compensatoria? La pensión compensatoria se demanda ya sea en un juicio de divorcio necesario o de divorcio incausado, o en el divorcio voluntario, o en su defecto de manera civil y en un juicio de pensión de alimentos. Hay un problema en este aspecto que es preponderante. No todos los códigos civiles de la República Mexicana establecen este derecho de la pensión compensatoria. Es escaso los códigos civiles que establecen la pensión compensatoria.
Es por ello que es necesario que te asesores bien. En Abogados Cristianos te brindamos una asesoría integral en el aspecto de la pensión compensatoria. Nuestros números son 99 33 20 25 05 y 99 31 90 38 75. Estamos ubicados en la Colonia Centro en Villahermosa, Tabasco. Atendemos previa cita, toda vez que nos mantenemos ocupados por las mañanas litigando los asuntos en los juzgados. Pero siempre tenemos tiempo para ti, solamente avísanos a los números que acabo de mencionar para que podamos atenderte de forma integral. Y regresando al tema, sucede que en los códigos civiles de las entidades de la República Mexicana no se establece la pensión compensatoria, sino que es una cuestión netamente constitucional, es una cuestión convencional de los tratados internacionales que México tiene parte con el orbe internacional, y es por eso que es necesario muchas veces acudir a los juicios de amparo indirecto o directo para efectos de dilucidar la pensión compensatoria que le corresponde a la mujer, a la esposa, a la concubina, porque en las legislaciones de los estados establece claramente solamente un tipo de pensión en algunos estados, que es la pensión alimenticia, y no se previene en la legislación civil la pensión compensatoria. Entonces el juez de la causa, el juez civil, solamente está obligado a aplicar la ley que le permite establecer y esclarecer con respecto a las pensiones alimenticias. Es decir, el juzgador no puede tomar y valerse de una forma ipso facto y de una manera inmediata de colocar una pensión compensatoria, porque primeramente tiene que aplicar lo que le establece su código civil de la entidad de la República Mexicana, del cual está circunscrito. Es decir, la ley Regim Actum establece que la ley del lugar rige al acto, y hay que recordar que los estados en la República Mexicana son libres y soberanos. No debemos soslayar que sí es cierto, la Suprema Corte ha dilucidado la cuestión de las pensiones compensatorias y son obligatorias para toda la República Mexicana, pero hay un problema aquí, que a veces sucede que eso es a criterio del juzgador, y es por eso que muchas veces se tiene que acudir a una instancia constitucional para dilucidar los efectos de la pensión compensatoria, pero sí se puede hacer y sí se puede lograr. Bendiciones.